a esta hora de la mañana. Las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Hablamos hace algún tiempo de la crisis que está viviendo el hospital emblemático de la quinta región de Valparaíso, el Hospital Carlos Van Buren. Y en todo este periodo de tiempo los problemas han continuado. Para conversar de eso y hacerlos visibles, estamos con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, doctor del hospital, Ignacio de la Torre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Quique. Buenos días. Gracias por el contacto y por preocuparte de esta situación que para nosotros es muy compleja. Oiga, cuéntanos, ¿qué se está viviendo y por qué se está viviendo lo que se está viviendo? Bueno, lo primero es que efectivamente lo que está pasando es que tenemos una asfixia presupuestaria. Esa es la palabra que, usando términos médicos y económicos, hemos decidido comentar. Y es que el presupuesto 2024 y el 2025 para este hospital fue insuficiente en comparación a los gastos reales que el hospital tiene para funcionar. Y entendamos que cuando hablamos funcionar, además de los servicios básicos, nos referimos principalmente a atender pacientes. Y la atención de pacientes requiere el uso de insumos, que puede ser desde una jeringa, una gasa, hasta un marcapaso o una prótesis. Entonces, el hospital terminó el año pasado con una deuda de arrastre de cerca de 20.000 millones. Y esa deuda era principalmente con proveedores de insumos médicos que bloquearon al hospital y no le siguieron entregando insumos mientras el hospital no pagaba una parte de la deuda. En otras palabras, se ocupó la línea de crédito, se ocupó el sobregiro y ya no le quedaba más giro al hospital que pagar. Y el problema es que el presupuesto 2024, de cerca de 30.000 millones de pesos, tenía que partir haciendo frente de estos 20.000 millones de gastos hechos el año pasado y que se transformaban en una deuda de arrastre. Y el Servicio de Salud, lamentablemente, entregó inicialmente de forma parcializada los recursos del presupuesto, con lo cual el hospital no pudo ponerse al día y los proveedores entonces bloquearon al hospital y empezó a producirse una falta de stock primero y luego ya la ausencia total de muchos insumos críticos que determinaron retrasos en las operaciones, y por ahí tal vez pudieron conocer historias de personas con una fractura que llevaban 8 semanas, 12 semanas esperando una cirugía. Chuta. Ya, y insumos hay poco y nada, ¿no? Anestesia, Mira, por ejemplo, anestesia, dicen, le leía que hay partos sin anestesia, ¿no? Claro, porque dentro de los proveedores de salud que se contratan, también se contratan por la vía de honorarios profesionales que pueden ser kinesiólogos, enfermeras, matronas, pero también médicos y médicos especialistas para cubrir aquellas áreas del hospital que normalmente no están cubiertas por cargos de dotación. Los hospitales tienen una dotación que la fija el Ministerio de Salud y esa dotación es muy estática, es como la planta del hospital. Y aunque el hospital ha crecido y ha tenido que complejizar camas y tiene mayores requerimientos de atención de calidad, las otras partes del hospital muchas veces hay que recurrir a los honorarios. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos honorarios estaban impagos también desde el año pasado. Entonces muchas personas que inicialmente trabajaron de las distintas profesiones de la salud, incluso también técnicos paramédicos que apoyaron la labor de los pabellones, tuvieron que dejar de asistir porque ya no habían recursos para contratarlos y porque lo que ellos ya habían hecho, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, no había sido remunerado. Entonces, muchas de esas personas buscaron oportunidades laborales en otros recintos donde les pudieran pagar oportunamente. Entonces, también, por un lado, los proveedores de insumos, pero también el recurso humano que se contrató por la vía de honorarios, muchos de los cuales al no recibir remuneración decidieron irse, por ejemplo, al Hospital Frique, al Hospital Biprovincial de Quillota Petorca o al nuevo Hospital de San Antonio, entre otros lugares. Entonces, una combinación de un déficit de insumos y equipamiento, una infraestructura muy deteriorada. La última renovación del hospital, la última construcción importante, tiene más de 60 años. Y un problema de recursos humanos asociado a un pago de remuneraciones que no es oportuno. Oiga, doctor, aquí hay la posibilidad que sea una administración ineficiente del hospital, que sea que el Estado no está proveyendo los recursos que necesita el hospital, y también parece ser toda la anterior, ¿no? Bueno, tú sabes que los problemas complejos
rara vez tienen una única causa. Claro. Pero si tuviéramos que ir usando la lógica de la gestión y de la ingeniería a buscar el problema raíz, el primer problema raíz es que los hospitales en Chile, y el Van Buren no es la excepción, reciben un presupuesto, por ley de presupuesto de la Nación, que normalmente cubre entre el 50 al 60% del gasto real del hospital. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que lleva 15 o 20 años ocurriendo. Entonces, normalmente, Quique, y probablemente tú te acordarás que el año pasado, en septiembre, en octubre, pudimos haber conversado sobre estos temas, estuvieron en la palestra, Claro, me acuerdo. porque la mayoría de los hospitales de Chile, normalmente, mediados de agosto, fines de agosto, se van quedando en esta misma situación precaria en la que hoy día está el Hospital Van Buren. ¿Y por qué? Porque se les acaba la plata, porque el presupuesto alcanza para eso. El presupuesto de los hospitales alcanza más o menos hasta agosto en un año normal. El problema es que cuando tú terminas el año anterior con una deuda de arrastre, y de acuerdo a lo que han planteado, el Van Buren viene arrastrando esta deuda al menos hace 3 años desde el COVID, por todo el esfuerzo que hubo que hacer para atender más personas y convertir salas en salas de mayor complejidad y todo el gasto que eso implicaba, año a año vas quedando con una mochila más pesada de deuda del año anterior y al final te quedas con esta situación en la cual no te quedan los recursos suficientes para pagar tus compromisos. Ya, ¿y qué dice el gobierno de esto? Estoy hablando del gobierno porque este es el gobierno turno, porque teníamos que decir qué dice el Estado de esto. Mira, lo que pasa es que a mí me ha tocado estar en esta posición desde el Colegio Médico desde el 2019 y he tenido que lidiar con 2 gobiernos distintos. Me ha tocado también lidiar con al menos 4 ministros distintos y lamentablemente hay una parte de problema que es estructural, porque el Ministerio de Hacienda tiene muy establecido en su ley de presupuesto lo que le entrega al hospital. Y pese a que hemos sensibilizado a los diputados de la región, a diputados de otras regiones, pese a que estuvimos en la comisión mixta de presupuesto el año pasado con la presidenta nacional del Colegio Médico, con el tesorero nacional del Colegio Médico, estuvimos presentes. Hubo presentaciones de distintos hospitales que estaban en situaciones muy complejas y pese a todo eso, luego van y aprueban una ley de presupuesto que prácticamente reproduce los mismos problemas. Entonces, una de las cosas que aprendimos el año pasado es que cuando se aprueba la ley de presupuesto, la dirección de presupuesto, el Ministerio de Hacienda, llega hasta los servicios de salud, no llega al análisis fino hospital por hospital. Y creo que eso tiene que cambiar. Creo que hay una forma anacrónica de entregar recursos que son insuficientes y cuando un problema se reproduce todos los años, en realidad claramente tienes que hacer las cosas diferentes. Y lo primero que hay que hacer distinto es asegurar el financiamiento operacional de los hospitales de enero a diciembre. Eso es lo primero. Y cuando tú entregas recursos suficientes, también puedes exigir una gestión que sea más eficiente. Porque cuando yo estoy con una alta deuda y estoy pagando al menudeo y no puedo hacer licitaciones grandes porque no tengo caja para comprar, también compro más caro. Por lo tanto, también hay un nivel de eficiencia. Entonces, para que tú te hagas una idea, si en un hospital tú realizas 1000 operaciones al año de traumatología y puedo negociar con el proveedor porque le voy a comprar esas 1000 unidades, obtengo mucho mejores precios que si voy y compro 1000 veces por separado. Pero si tú no tienes presupuesto, si tú no tienes caja y lo único que tienes es deuda, no puedes ir y comprar 1000, nadie te vende, porque Claro. necesitas esos recursos para levantar una licitación de acuerdo a las propias normas que hoy día el Estado le fija a los administradores. Entonces, si no te paso el presupuesto suficiente, es difícil poder exigirle a los directores de hospital una gestión del más alto nivel. Sin embargo, y en esto quiero ser enfático, la dirección del Hospital Van Buren, que encabeza la doctora Dafne Secul y Simón Rojas, que es el subdirector médico, ha hecho los esfuerzos gigantescos porque en este escenario de precariedad y con esta deuda de arrastre, poder tratar de continuar ejerciendo una labor que es fundamental para la ciudad y que es fundamental para pacientes que vienen de la 4ª región y que vienen de toda la 5ª región, desde la cordillera al mar. Entonces, es muy injusto también atribuirle a los equipos directivos, porque sería como decirle a la persona que administra las finanzas del hogar, cuando yo no le paso el dinero suficiente para pagar los gastos mínimos de funcionamiento, reclamarle porque administra mal. Entonces es como ponerlos a ellos siempre en el centro de un problema que ellos no crean,
que ellos han verbalizado y que han tratado en la medida de sus posibilidades, junto con nosotros y con otros gremios, de socializar. O sea, el presupuesto es insuficiente, podemos mejorar siempre la gestión, pero partamos por financiar lo básico, y lo básico no está financiado hoy día. Y el hospital, el día de hoy, de acuerdo a los análisis que hemos podido hacer, si no recibe una inyección extra de recursos, en mayo no va a poder seguir funcionando. Y eso podríamos hablar derechamente de una catástrofe sanitaria para nuestra región, si es que el Ministerio de Salud no se pone las pilas y entrega los recursos que faltan. Estamos conversando con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, doctor del Hospital Carlos Van Buren, que estamos dialogando sobre eso, sobre la crisis que enfrenta. Doctor, en el día a día, ¿cómo resuelven el tema de algodón, gasa, jeringa, anestesia, lavar la ropa, todo lo que compete a la gestión de un hospital? ¿Qué se está haciendo hoy día? Bueno, mira, afortunadamente con las movilizaciones de la semana pasada y con todo el respaldo que la prensa nos dio al visibilizar esta noticia, pese al esfuerzo de algunas autoridades de ocultarla, me refiero a autoridades del Servicio de Salud que rápidamente dijeron que estaba todo bien y en realidad no está todo bien. Pero lo que ocurrió es que el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio liberó el presupuesto completo del hospital. Y eso le permite a la dirección del hospital empezar a pagarle a proveedores. Ojo, no estamos hablando de inyección de recursos adicionales, sino que le permitió a la dirección del hospital utilizar de la mejor manera que estime conveniente ese equipo directivo el presupuesto que por ley le corresponde al Van Buren. Y eso nos costó mucho que el director de servicio accediera, finalmente accedió, y eso le permitió al hospital empezar a priorizar el pago de algunos proveedores, partiendo por los que tienen que ver con la urgencia, los que tienen que ver con oncología y los que tienen que ver con enfermedades vinculadas al cáncer y, por supuesto, enfermedades como las fracturas que yo te comentaba de personas que llevan 3, 4, 8, 12 semanas esperando una cirugía. Entonces eso es un primer buen paso, pero hay que ser enfático. Si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud no se hacen responsables de lo que les corresponde y no entregan recursos adicionales, este hospital a mayo no va a tener ya ni capacidad de endeudamiento ni caja para pagar compromisos. Oiga, y por ejemplo el frique, y se lo pregunto desde la ignorancia, ¿por qué no ocurre lo mismo? Un detalle importante es que todos los hospitales de la región y varios hospitales del país, tenemos reportes de Antofagasta, tenemos reportes del Frique, tenemos reportes de Quillota, Petorca, tenemos reportes de Quilpué, del Gran Benavente en Concepción. Todos los hospitales están teniendo problemas con insumos. De hecho, la Asociación de Proveedores estuvo en la Comisión de Listas de Espera y entiendo que va a participar de la Comisión de Salud de la Cámara, porque ellos han logrado levantar que les deben más de 60.000 millones de pesos en insumos entregados el año pasado, y que muchos de los asociados a API Chile, que es la Asociación de Proveedores de Insumos de Salud, están en una condición crítica, o algunos francamente han tenido que bajar sus persianas por no pago. Eso es la realidad. O sea, varios hospitales de Chile tienen este problema. Ahora, ¿por qué es más crítico en el Van Buren y no tanto en el Frique? Por una parte, porque el Hospital Van Buren tiene una infraestructura muy deteriorada. Todo lo que se hace en ese hospital cuesta más. Piensa en reparar una cañería, tienes que romper losas antiguas, no tienes un cielo falso, por ejemplo, para poder repararla. Y eso ocurre en cada uno de los espacios. Se te echa a perder un ascensor, la reparación de estos ascensores que habría que hacer su renovación, estamos hablando de valores por sobre los 1.500 millones de pesos. Entonces, en definitiva, la infraestructura deteriorada, tal como le ocurre a las personas que viven en una casa tal vez de esas antiguas de adobillo, cuando hay un problema, una filtración, todo es más caro. Entonces nos pasa eso, es un primer problema. Y el segundo problema es que también no hay que olvidar que la red de salud Viña del Mar Quillota cuenta con un nuevo hospital en Quillota Petorca, con un nuevo hospital que es el Frique, está terminando un hospital de Marga Marga que genera una red que no concentra todas las acciones necesariamente en el Frique. El Frique sigue siendo un gran hospital muy importante para la región y para la comuna de Viña del Mar, pero a diferencia de lo que ocurre con el Van Buren, que es un hospital que prácticamente no tiene ningún hospital nuevo al lado. Casablanca se acaba de inaugurar, pero un hospital comunitario, un hospital chiquitito que no tiene mucha infraestructura para hacerse cargo en la red de salud. Ya, y ahí se explica entonces la alta demanda y claro, y la solución, si
De hecho, disculpa, Quique, sí, es la única urgencia para Valparaíso, el Van Buren. El Hospital Eduardo Pereira es un hospital electivo, eso quiere decir que no opera urgencias. Entonces, en cambio, en Viña del Mar, Quillota, tienes urgencia en Quillota, Petorca, en el de Quilpué y luego en el de Marga Marga. Tienes urgencia en el Frique. Entonces, esos hospitales, por no nombrar las otras urgencias del Hospital de Limache, del Hospital de La Ligua, de Petorca, entonces tienes una infraestructura, en Quintero hay urgencia, tienes una infraestructura que es capaz de responder a la red. En cambio, en Valparaíso todo se concentra ahí. Y si bien es cierto, Casablanca también tiene una urgencia, es una urgencia más pequeñita y para un área geográfica muy particular. Nadie entonces del plan de Valparaíso, de Placilla, de Curauma, va a dirigirse a Casablanca para una urgencia, sino que van a buscar el Van Buren. Y eso hace entonces que tenga un elevado número de atenciones y también, y esto no es menor, salió hace poquito en prensa, con una comunidad que está envejecida, con una tasa de natalidad que está muy disminuida y siendo una de las regiones donde este año por primera vez el número de nacimientos es menor que el número de defunciones, lo que te habla también de un envejecimiento y un cambio demográfico que hoy día nos pone a personas de mayor promedio de edad y con una mayor carga de enfermedad, como se demostró hace unos años atrás, que la ciudad del Paraíso tiene un mayor número, por ejemplo, de muertes por algunos tipos de cáncer que el promedio nacional y que otras comunas de la región. Es un gran tema, doctora, porque eso llegó para quedarse y va a haber una población mayor de edad grande y con la infraestructura, usted sabe más que yo del tema, con la infraestructura que tenemos hoy día, eso no alcanza, ¿no? No alcanza. De hecho, cuando tú ves el número de camas por 1.000 habitantes, que es una forma que tiene la OMS de evaluar la infraestructura en salud, te vas a dar cuenta que la comuna de Valparaíso está en una condición bajo el promedio nacional y está bajo también el estándar de la OMS por una parte y de la OCDE por otra. Entonces, estamos muy bajo las recomendaciones. ¿Por qué? Porque la comuna de Valparaíso tuvo un hospital deforme que se demolió y se construyó ahí el Congreso. Tuvo un hospital ferroviario y un hospital alemán. Ambos fueron demolidos y hoy día ahí hay proyectos inmobiliarios. Había un hospital británico en el cual hoy día funcionan las dependencias del médico legal. Hay un hospital de niños y lactantes, que era el hospital Jean-Marie Terry, donde hoy día funciona un CESFAM. Entonces, así estaba el hospital de Cermena, otro hospital de la comuna de Valparaíso, y solamente en este barrido rápido te das cuenta cómo Valparaíso perdió infraestructura sanitaria. Y sin embargo, la ciudadanía no se fue a Valparaíso. Entonces, Valparaíso cuenta con menos camas, con menos infraestructura que antes, pero con más población. Y eso, sin lugar a dudas, que genera también más presión para este único dispositivo de urgencia que está en el plan de Valparaíso, que es el Hospital Van Buren. Doctor Ignacio Latorre, 1.000.000 de gracias por este contacto. Nos quedamos con el plazo, el deadline que usted da. Si no se soluciona el problema, en mayo el hospital deja de funcionar. Así de simple. Sí, aunque yo espero que en el Ministerio de Salud, en un arrebato de regionalismo, entiendan que los problemas no solo están en Santiago y reaccionen y nos ayuden a resolver este problema con prontitud. Tengo la máxima fe en que Jimena Aguilera, que es una persona que sabe epidemiología, que conoce de la red de salud, nos va a dar la mano que necesitamos, porque acá no estamos pidiendo nada más que los recursos necesarios para atender bien a la ciudadanía de manera oportuna, en una atención digna y en un estándar de calidad aquí. Así que estoy seguro que el Ministerio nos va a responder. Muchas gracias, doctora. Que tenga un excelente jueves. Vale. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de Radio 13C con Quique Mujica.